Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir en esta noche hacia lo más excelente. Es el tema de hoy, hacia lo más excelente. El propósito de este mensaje es llevarnos a entender que somos llamados a servir a Jesús. Nadie que sea escogido por el Señor, sea llamado, escogido y que deba de ser fiel, se puede quedar sin servir. El servicio va incluido. El servicio es parte del privilegio de ser hijos de Dios. Así que el propósito de ese mensaje es que entendamos que el Señor quiere llevarnos en el servicio hacia lo más excelente del servicio al Señor. Y vamos a estarlo considerando en los capítulos 12 al 16. No podré ser... no podré ir versículo por versículo, porque estamos hablando de 1 Corintios desde el 12 hasta el 16. Sin embargo, creo que puedes volver a leer todos esos capítulos, puedes considerarlos posteriormente y reconocer otras cosas que Dios tenga para ti. Pero vamos a iniciar. Y estamos dentro de la temática de 1 Corintios, que lo he llamado recibiendo del Espíritu Santo lo que Dios nos ha concedido. Recibiendo del Espíritu Santo lo que Dios nos ha concedido es el aspecto que yo veo aquí en 1 Corintios. Porque verdaderamente es el Espíritu Santo el que estuvo actuando en la primera iglesia, y en la iglesia de Corintios fue el Espíritu Santo el que estuvo actuando y estuvo brindando lo que Dios nos ha concedido. Bien, dentro de estos capítulos y lo que tenemos para hoy, iniciamos con el capítulo, inicio más bien diciendo, lo que Dios nos ha dado es lo más excelente. Bien, si vamos a 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, porque yo les comparto lo que yo también recibí. El evangelio, esta es la esencia del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, cumplió las profecías con claridad acerca de que Él es el ungido de Dios. Él es el Salvador, Él es el prometido, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y a partir de ahí nos dio su gracia y seremos transformados. Vamos a ir al capítulo 15 y quiero leer con ustedes la última parte de este capítulo 15. 1 Corintios 15. Bien, solo leo al 10. Dice, en el 9 dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hasta ahí. Así que Pablo dice aquí que él no merecía siquiera ser llamado apóstol, porque había perseguido a la iglesia. Pero al perseguir a la iglesia, el Señor tuvo misericordia de él. Y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hemos recibido su gracia. Pero todavía más, otra cosa excelente que hemos de recibir es que vamos a ser transformados. 1 Corintios 15 dice en el 51, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, está hablando de la resurrección, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Luego entonces, esta es otra cosa excelente que ya hemos recibido.
a nosotros todavía no nos acontece, ¿sí? Pero nos va a acontecer. Entonces dice Pablo, cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se va a cumplir la palabra. Una palabra que el Señor declaró ya en Isaías 25:8, donde dice, destruida es la muerte en victoria. 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos los ha dado el Señor. Entonces no es cualquier cosa, es una cosa poderosa y maravillosa. Luego entonces, además de la victoria que nos da sobre el pecado y la muerte, el Señor nos da el privilegio de servir, ¿sí? Y también nos prospera para dar. Vean, dice el versículo 58, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, lo que el Señor está expresando aquí a través de su palabra, lo que Pablo escribió para nosotros ahora también, es esto: que el Evangelio incluye que nuestros pecados han sido perdonados, incluye que vivimos en la gracia del Señor, o sea que el Señor sigue siendo paciente con nosotros, pero incluye que vamos a ser transformados y que la muerte va a ser derrotada completamente. Por esa razón, por todo esto que incluye el Evangelio, dice, por tanto, hermanos, ¿sí? Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Es lo que nos toca ahora. Y hay una promesa, ¿sí? Ahora, para entrar a esa promesa que tiene que ver con el servicio, entonces quiero que pensemos y canalicemos lo que el Señor habló en Mateo capítulo 25, los versículos 14 al 30, que lo conocemos como la parábola de los talentos. Entonces, en esa parábola Jesús expresa que un hombre muy rico iba a salir a otro lugar y entonces pensó en 3 de sus siervos y pesó 34 kilos de oro, ¿sí? Para uno de ellos. A uno le dio 34 kilos, un talento. A otro le dio el doble, ¿ok? Es decir, 68 kilos de oro. Y a otro le dio 5 talentos. ¿Ok? 170 kilos de oro. Y se los dio a cada uno, dice ahí, de acuerdo a su capacidad. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que cuando el Señor, o mientras su Señor se fue, el que recibió 2 talentos y el que recibió 5 talentos hicieron negocios, trabajaron, ¿sí? Se pusieron a hacer su tarea, su trabajo, su labor, lo que ellos sabían hacer. Pero hubo uno de ellos que el talento que hizo lo enterró. Y esta fue la palabra que le dio su Señor. Al siervo inútil le dijo, siervo malo y perezoso, ¿por qué enterraste el talento que yo te di? Es cierto, no te di lo mismo que a los demás, ¿sí? Te di uno porque sabía cómo eras, pero te di la oportunidad. Es más, tan solo con que lo hubieras dado a los banqueros y que hubiera yo recibido mi dinero y los intereses, nada más con ese simple acto hubiera sido suficiente. Pero ni siquiera en eso pensaste. O sea, ni lo más mínimo tú hiciste. Por eso es que esta sentencia, amados, es impresionante y
Es dura. Dice, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. No sé si aquí de plano este siervo podría decirse que de plano ni siquiera fue salvo. Porque cuando somos salvos tenemos gratitud. Y cuando tenemos gratitud servimos a Dios. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a los otros siervos? ¿Sí? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho serás puesto. Por eso es que 1 Corintios 15:58 dice, nada de lo que trabajen para el Señor es en vano. Nada. Y nada es nada. ¿Sí? Ni siquiera un saludo, ni siquiera orar por alguien, ni siquiera decirle un texto a alguien y darle unas palabras de ánimo. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Bien, entonces, ya teniendo claro que estamos siendo llamados a servir, ya teniendo claro que el Señor dice, ¿sí?, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces vamos a ver lo que Dios ha dicho y ha establecido, ¿sí? Bien, nosotros encontramos en la Escritura que el Señor puso, Dios puso, encontramos voy a dar la cita para que la puedan ubicar. En 1 Corintios 12, ¿sí?, está hablando acerca de que somos un cuerpo. Entonces dice, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando está hablando aquí acerca de los dones espirituales, que es la forma en la que vamos a servir al Señor, créanme, no podemos servir a Dios correcta, efectivamente, si no tenemos los dones espirituales, que son los regalos que nos da el Espíritu Santo. ¿Sí? Y atención con esto, no son regalos para que hagamos con ellos lo que queremos. De hecho, se le llama al Espíritu Santo el don de Dios, el regalo de Dios. Y no es para que nosotros poseamos al Espíritu Santo y podamos hacer con él lo que queramos. No, es al contrario. Recibir el regalo del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, es que nosotros ahora somos de su propiedad. Sí, ahora nosotros somos para hacer lo que Él quiera. Somos poseídos por Él. Él no es nuestra posesión. Cuando somos llenos, nosotros somos su posesión. Somos para hacer lo que Él quiere. Y este capítulo 2 explica que somos el cuerpo de Cristo. No hay otra forma de servir. Un hombre muy sabio que inspiró mi ministerio hace muchos años me dijo, lo más importante es que trabajes dentro del cuerpo. Porque puedes tener el brazo más musculoso, así como el que tengo yo. ¿Sí? Dice, pero si ese brazo lo separas del cuerpo, no sirve de nada. Aunque sea el brazo más fuerte. Así que lo primero que el Señor nos dice es, tenemos que servir. Y tenemos que servir como un cuerpo. Si no, de nada valdrá lo que hagamos. Es lo que tenemos que buscar entonces, la unidad. Y ya menciona, dice que el Señor puso apóstoles, versículo 28, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran o son líderes,
y los que tienen don de lenguas. Y después Pablo pregunta, ¿todos son apóstoles o todos son profetas? No. Son regalos del Señor, son dones, son formas de servirlo. ¿Sí? Entonces, muy concretamente, apóstoles. Apóstol significa enviado. Aquel que es enviado por Dios y es respaldado va a dar fruto. Y los apóstoles en este contexto de la Escritura, en este contexto del tiempo que estaban viviendo, eran aquellos que iban a lugares donde nadie había hablado de Jesucristo y desde cero evangelizaban y levantaban una congregación, una iglesia. Los profetas, aquellos que hablan de parte de Dios. Los maestros, aquellos que entienden lo que ya había sido escrito y ahora lo explican. Los que hacen milagros, aquellos que confirman lo que se ha predicado. A través de milagros decían, si no creen a lo que les he dicho, crean a lo que va a acontecer ahorita. Sanidades, aquellos que oraban para que Dios trayese sanidad o diera sanidad a los cuerpos y también a los corazones, creo. Los que ayudan, aquellos que comparten de lo que tienen. Los que administran o son líderes que hacen que la iglesia avance, que caminemos juntos. Y también los que hablan en lenguas. Aquí están. Dicho sea de paso, hay diferentes formas de pensar, de interpretar acerca del don de lenguas. Lo único que voy a hacer es exponer lo que dice la Escritura. Respetamos todo, pero esto es lo que dice la Escritura y lo hablamos como tal, como la palabra de Dios que es. Bien, entonces dice el versículo 31 y este es el centro del mensaje, porque estamos hablando acerca del servicio. Pablo dice, procurad pues los mejores dones, mas aún yo os enseño el camino más excelente. Así que me llama la atención porque dice aquí que hay que procurar los mejores dones. O sea que nosotros lo podemos buscar. No está mal que de parte, que nuestro corazón, nuestro deseo de servir al Señor, busquemos los mejores dones. ¿Sí? Sin embargo, también dice, mas aún yo os enseño el camino más excelente. Así que tenemos que servir a Dios con los dones que Dios nos ha dado, pero podemos y debemos procurar mejores dones, pero todavía más, tenemos que ir a un camino más excelente. Entonces, yo lo puse de esta manera, hermanos. Es decir, el servicio, podemos pasar de un servicio sin dones, o sea, que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, a hacer un servicio con dones del Espíritu. Pero además podemos pasar a hacerlos con los dones mejores. Pero no se queda ahí lo más excelente, sino el servicio aún más excelente es hacerlo con amor. Ese es el llamado que tenemos. ¿Correcto? Bien. Ahora, para entender mejor 1 Corintios, capítulo 13, que habla acerca del amor, yo puedo decir, puedo leer los primeros versículos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bien, entonces, quiero compartir lo que es el capítulo 14, porque 1 Corintios 13, 1 empieza a hablar acerca de las lenguas, y 1 Corintios 13, 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Entonces, ese es el camino más excelente, ¿correcto? Ahora, sin embargo, hay claridad y hay una razón por la cual Pablo invierte todo un capítulo, el capítulo 14, 40 versículos tenemos ahí, para hablar acerca de esto, ¿sí? Entonces, este es el resumen, esta es la forma en la que quiero compartirlo. Bien, ¿cómo operan las lenguas? ¿Qué son las lenguas? Las lenguas es hablar en un idioma, si es que así lo podemos ver, como dice en el capítulo 13, versículo 1, si hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Ok? Entonces, si hablamos en un idioma dado por el Espíritu Santo, ya sea un idioma humano o angelical, el que habla en lenguas, cuando habla en lenguas, se habla con Dios. ¿Sí? Ese es el propósito, se habla con Dios. La persona, el creyente, que tiene genuino don, subrayo, genuino don en lenguas, habla con Dios. Y también a sí mismo se edifica. A lo mejor no entiende muchas veces lo que está orando, pero se edifica a sí mismo, ¿sí? Porque no sabe cómo pedir, empieza a orar en lenguas. Cuando está orando en lenguas, el espíritu con minúscula, o sea, la persona, el creyente, ora, ¿sí? Ora su espíritu. Por eso es que el entendimiento ahí no, no tiene fruto, no sabe exactamente lo que está haciendo. Pero, y también, perdón, canta con el espíritu cuando está cantando en lenguas. Sin embargo, lo que Pablo dice aquí es que oremos en el espíritu, pero oremos también en el entendimiento. Que cantemos en el espíritu, pero cantemos también en el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué tengo que aclarar? Que los corintios habían ido al extremo de que en todas las reuniones ellos hablaban en lenguas. Así que por aquí saludaban a los hermanos y todo, empezaban el primer salmo en griego, por así decirlo, pensemos que era el idioma que se hablaba, y después empezaban a cantar en lenguas y ya toda la reunión se la pasaban en lenguas. Entonces Pablo tiene que corregir ese extremo, ¿verdad? Ahora tendríamos que corregir el otro extremo, es decir, nada de lenguas, nada de orar en el espíritu, nada de meternos con Dios y olvidarnos. Aquí está el equilibrio. La Biblia dice que lo hagamos con ambos, ¿verdad? En el espíritu y en el entendimiento, ¿sí? Y dice que cuando nosotros lo hacemos en el espíritu, podemos estar dando acción de gracias. Puede ser que estemos agradeciéndole a Dios, pero si lo hacemos en lenguas, las personas que escuchan, como no saben que estamos dando gracias a Dios, pues ellos no se unen a nosotros, no dan gracias a Dios. Por eso es que en los versículos 27 y 28, eso sí lo voy a leer. Pablo dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Entonces, si hay hermanos que están recibiendo un mensaje de parte de Dios en lenguas, lo hagan uno por uno, ¿sí? Y que sean, dice aquí, dos o tres. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que se interprete, ¿correcto? Dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, esta es la indicación. Estos son los principios para la oración en lenguas. ¿Sí? Que en la iglesia, Pablo dice, es mejor hablar 5 palabras que sean claras para edificar a 10,000 palabras que nadie entienda. Pero, dice, si alguno tiene este don, dice, pida interpretar. Pídale, Señor, dame la interpretación porque quiero compartir el mensaje.
Y si no hay interpretación, dice, pues siga orando para uno mismo. ¿Ok? No dice que se calle, no dice que lo deje de hacer. De hecho, al final del capítulo, en versículo 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, este capítulo concluye que no hay que prohibir e impedir hablar en lenguas, solamente hay que encauzarlo. ¿Correcto? Bien. El otro don principal que habla aquí es la profecía. Entonces, en el capítulo 14, hablando del camino más excelente, dice en el 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿sí? Y el versículo 3 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien, esto es lo que acontece, es lo que sucede, esta es la forma en la que opera el don de profecías bíblicamente. En primer lugar, la profecía es para edificar, ¿sí? Para exhortar y o consolar. Mensaje profético debe de tener por lo menos uno de estos. Cuando hay un mensaje profético, se edifica a la iglesia. No se le regaña, no se le tortura, no se le avergüenza, se edifica. Versículo 5 dice que mayor es quien profetiza, en comparación a quien habla en una lengua extraña y no puede edificar al hermano. ¿Sí? Y aquí me llama la atención esta última parte, versículo, bueno, lo que anoté aquí, de los versículos 24 y 25, porque dice que si profetizan, lo oculto del corazón se hace manifiesto y la persona que no conoce a Dios puede decir, Dios en verdad está aquí con ustedes, Dios está aquí. Este es uno de los anhelos, hermanos, de mi corazón, de mucho tiempo. Que podamos ser una iglesia que el Espíritu Santo posea. No poseída por nosotros mismos. No creyentes que estamos luchando para ver si seguimos adelante. Que seguimos sin entender las misericordias de Dios, su poder, su gracia. Sino cristianos que somos poseídos por su Espíritu. Y que en verdad, ¿sí? No habrá competencia, ni celos, ni desaveniencia, como dice anteriormente, que significa sin armonía. Al estar en armonía, podemos llegar al punto de profetizar. Todos. ¿Sí? Fíjense, dice el versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, esto es posible. ¿Sí? Dice que cuando profeticen, 2 o 3 lo hagan y juzguen. O sea, no porque hay una palabra que parece con fuerza, ¿sí? Es suficiente para decir, esta es una palabra de Dios. La palabra debe de edificar, exhortar o consolar y debe de ser examinada. De ahí es donde debe de haber discernimiento de espíritus y conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo dice, todos pueden profetizar, ¿sí? Uno por uno, para que aprendan y para que sean exhortados todos. Y termina diciendo, procurad profetizar. Así termina este capítulo. Bien, así que entonces podemos entrar a lo que es el camino más excelente, ¿sí? El camino más excelente es el del amor. Y Pablo básicamente dice esto, como lo tengo aquí atrás. Si tengo lenguas, profecía,
si tengo revelación para entender los misterios, o tuviera todo el conocimiento, si tuviera fe aún para mover montañas o traspasar los montes, y aún si diera todo lo que tengo, si tengo el don de ayuda y diera todas mis riquezas para los pobres, o llegar a ser un mártir, entregar mi cuerpo para que fuera quemado, pero sin amor, nada soy. Ese es el camino más excelente. Yo casi puedo decir y pensar que aquel que tuvo 5 talentos es porque había sido fiel y es porque amaba. Amaba a su Señor lo amaba a él y él amaba a aquellos con quienes trabajó. No crean que solito multiplicó los 5 talentos, no, porque el amor es el camino más excelente. Es la ruta que podemos y debemos seguir. Entonces dice más adelante, y quiero leerlo, dice que el amor es paciente y bondadoso. Es decir, la primera característica de alguien que ama es como Jesús. ¿Quién más paciente que Jesús? ¿Quién más paciente que los escogió? ¿Sí? A Pedro le habló en diferentes ocasiones hasta que se decidió a seguirlo. Después les preguntaba qué pensaban ellos acerca de él. Ya le habían dicho, sí, Señor. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro. Y después, al rato, cuando Jesús dice, voy a dar mi vida en la cruz del Calvario, Pedro le dice, no, Señor, ten compasión de ti. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Pedro, tú me vas a negar. No solo me vas a abandonar, me vas a negar 3 veces, Pedro. Jesús es amor. Jesús fue paciente con sus discípulos y fue bondadoso. Pedro, ¿me amas?, le dijo después. No le echó en cara que lo había negado. No le echó en cara. No le dijo, te lo dije. Fue bondadoso y le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te aprecio. Pues apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso es ser bueno, volver a dar oportunidad. El amor no es celoso. Jesús dijo, de cierto os digo que las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. No es fanfarrón. Jesús nunca les recriminó, les dijo, yo voy a hacer todo por ustedes. Ustedes no van a hacer nada, no. Siempre los vio con amor. Aún con ellos Jesús fue humilde. Lavó sus pies y les enseñó, les dijo, ven lo que yo he hecho. Lo más sucio de ustedes es lo que he lavado. Porque él fue humilde, él era amor. Si nosotros a veces lo mejor de las personas apenas lo vemos y resaltamos lo peor, aprendamos de nuestro amado Jesús. Él no fue ni orgulloso ni ofensivo, ni aún a los que querían ser sus enemigos, porque ellos eran sus enemigos. Jesús nunca fue enemigo de esos religiosos. Les siguió hablando, les siguió diciendo que si ellos dejaban su hipocresía,
Algunos de ellos que fueron sinceros les dijo, no estás lejos del reino. Vean, Jesús nunca fue ofensivo, porque Jesús es amor. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Si aún nuestro maestro, siendo bueno y perfecto, podría exigir, porque nos ama, muchas de las cosas, en verdad, los verbos que aparecen en imperativo, aunque son órdenes, ¿sí? Todavía son elección nuestra, en verdad. Así que cuando amamos o cuando hay amor, no exige que las cosas se hagan a su manera. Ahora, si no se hacen a su manera, no se irrita, no cambia su forma de actuar y de hablar, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No hay forma de vivir con amor si se lleva registro de las ofensas recibidas. No hay forma, no hay manera. No se puede caminar por el camino más excelente. También dice que el amor nunca se da por vencido. Ahí está, ahí sigue, con el mismo amor. Nuestro Jesús nos sigue hablando, nos sigue enseñando. Algunos de nosotros ya deberíamos de ser maestros y a veces no hemos llegado a ese punto, pero Jesús sigue ahí. Jamás pierde la fe. Ten claro que Él te ama de tal manera que no ha perdido la fe en ti. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Su amor es lo único sólido en todo el universo. Su amor es lo único que no va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Su misericordia no cambiará. La forma en la que Él ha determinado obrar en nuestra vida no va a cambiar. A ese camino somos llamados. Somos llamados a servir como Jesús. Somos llamados a imitarlo. Y si nos los pide, es porque es posible. Y es posible porque su Espíritu Santo está con nosotros. Este mensaje nos lleva desde el corazón temeroso que tuvo aquel siervo y de decir, yo no puedo, yo cómo voy a hablar, yo cómo voy a pedir por otros. Miren, veía yo en la segunda parte de Mateo capítulo 25, después de que Jesús habla acerca de los talentos, el Señor dice que cuando venga y juzgue a las naciones, dice que va a apartar a las ovejas de los cabritos. Y a los que llama ovejas, les va a decir, yo tuve hambre y me diste de comer. Yo tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Y ellos le van a decir, Señor, pero ¿cuándo te vimos así de necesitado y hicimos algo por ti? Y el Señor les va a decir, por cuanto lo hicieron a uno de mis pequeñitos, me lo hicieron a mí. Todo lo que tú haces a los pequeños que están creyendo en Jesús, todo lo que tú haces a tu familia, todo lo que tú haces a tus hermanos en Cristo, lo estás haciendo a Jesús. Y ahí es donde tú puedes servir, yo puedo servir. Un camino se tiene que recorrer. El amor tiene que ser algo que
logremos hacer con la ayuda de Dios. Por eso es que hacia lo más excelente es servir con amor a todos. Cuando lo hacemos así, cuando lo hagamos así, estaremos multiplicando lo que Dios nos ha dado. Esos dones espirituales que son regalos del Espíritu Santo y que crecen no cuando los enterramos, sino cuando los usamos y cuando los usamos con amor. Dios les bendiga y que el Señor nos ayude para ir hacia el camino más excelente del servicio, que es servir con amor.